tiene Madrid. Hace 1200 años aquí no había nada, Madrid no existía, y España era un país musulmán. Los árabes llegaron desde África, desde el norte de África, en la Edad Media, conquistaron toda España y se quedaron aquí 8 siglos. Durante 800 años España fue un país musulmán. Madrid no existía y la ciudad más importante de los musulmanes era Toledo. Toledo era el bastión de los musulmanes, la ciudad más importante de los musulmanes. Pero antes de los musulmanes, aquí estaban los cristianos. Y esos cristianos estaban intentando expulsar a los musulmanes. Esos cristianos estaban intentando reconquistar España, cristianizar de nuevo España. Los musulmanes, por miedo a que les quitaran Toledo, que era la ciudad más importante, construyeron 10 pequeños castillos, 10 pequeñas fortalezas rodeando a Toledo para proteger a Toledo de los cristianos. Y a una de esas fortalezas la llamaron Madrid. Así nace Madrid. Madrid nace en la Edad Media, hace 1200 años, como un pequeño castillo musulmán, una pequeña fortaleza musulmana. Finalmente los cristianos conquistaron toda España, expulsaron a los musulmanes, conquistaron Toledo, conquistaron Madrid, se hicieron con el poder, se hicieron con el territorio y Madrid se convirtió en una pequeña ciudad cristiana. Ese pequeño castillo fue creciendo y se convirtió en una pequeña ciudad cristiana. La pequeña ciudad de Madrid, casi un pueblo, no era ni una ciudad. La ciudad más importante para los cristianos seguía siendo Toledo. Madrid era un pueblecito sin mucha importancia. Vamos a cruzar el río de Madrid ahora mismo. El río Manzanares, dicen que es un aprendiz de río. Es un río chiquito, pero bueno, hay un parque muy agradable a ambas orillas del río para venir a hacer deporte, para hacer picnics, para caminar. Es un sitio muy agradable, el Parque de Madrid Río. El río Manzanares. Y allí ya todo recto, ya llegas todo recto. Si haces la glorieta y ya. Sí, hay una glorieta y para allá. Ahora te digo. Tiramos de frente. Eso es. Bien, pues pasaron siglos y durante todos esos siglos, en la Edad Media, Madrid fue una pequeña ciudad, un pequeño pueblo aquí en el centro de España. Como decía, la ciudad más importante seguía siendo Toledo. Pero algo muy importante pasa en el año 1561. 1561, fecha clave para Madrid, 1561. En ese año, uno de esos reyes cristianos decide que la capital de España se sitúe aquí, en Madrid. De la noche a la mañana, y por decisión de un rey, este pequeño pueblo se convierte en la capital de España. Pero claro, Madrid no estaba preparada. Era una pequeña villa, un pequeño pueblo. No estaba a la altura de las grandes capitales europeas, no estaba a la altura de Londres, no estaba a la altura de París. Así que desde entonces hasta nuestros días, lo que han hecho los reyes y las reinas ha sido expandir ese pequeño pueblo, embellecer ese pequeño pueblo, hacer de ese pequeño pueblo una capital digna de un país. Y eso es lo que vamos a ver durante nuestro recorrido, cómo Madrid ha sido expandida y embellecida a lo largo de los siglos, desde ese pequeño castillo de origen musulmán hasta convertirse en la segunda ciudad más importante de toda la Unión Europea. ¿Todo claro? ¿Sí? Claro. No les quería aburrir mucho, pero bueno, para que sepan ustedes un poquito la historia de Madrid. Desde ese origen musulmán, para proteger a Toledo, luego un pueblecito cristiano y finalmente la capital de España. Esta calle, esta gran avenida, nos lleva hacia el centro de la ciudad y la primera de las calles importantes que vamos a ver en nuestro recorrido es el famoso Paseo del Prado. Fíjense lo importante que es este paseo. El Paseo del Prado se abrió hace 300 años por los reyes de España. Hoy parece algo muy tonto, muy obvio, pero hace 300 años lo tuvieron que pensar. Antes de este paseo, las calles eran simplemente una sucesión de edificios. Se construían edificios y así se hacían las calles. Este paseo no. Este paseo se diseñó para venir a pasear. Fíjense qué cosa más tonta, pero hace 300 años eso no existía. Este paseo se diseñó para venir a pasear, para ser visto, para ver a la gente como un lugar de encuentro, un lugar de recreo, decorado con fuentes, decorado con jardines, decorado con monumentos, con palacios, simplemente un lugar para disfrutar. Es por eso que es la primera calle
que se construye en el mundo de estas características y es por eso que hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por ejemplo, los Campos Elíseos de París serían una copia de esta calle que vamos a recorrer, plagada de monumentos, de fuentes y de palacios. Vamos a llegar poco a poco. Y una vez que lleguemos a este Paseo del Prado, ya estaremos en el centro de la ciudad. Nada más entrar en el Paseo del Prado, a mano izquierda vamos a ver uno de los grandes museos de España. Madrid es muy famosa porque guarda algunos de los museos más importantes de Europa. Y el primero que vamos a ver, que nos va a quedar a mano izquierda, es el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía. El Reina Sofía es muy famoso porque en él se guardan las obras de Dalí, las obras de Picasso. El famoso Guernica de Picasso cuelga de las paredes del Reina Sofía. Enseguida les va a quedar a mano izquierda. Es el museo de arte contemporáneo más importante de España y uno de los más importantes de Europa. Pero no solo va a estar aquí el Reina Sofía a mano izquierda. A mano derecha vamos a ver la estación de tren más importante de España, la estación de Atocha. Justo aquí, a mano izquierda, este edificio moderno es el Reina Sofía, el Museo de Arte Contemporáneo, con las obras de Picasso, y a la derecha van a ver la estación de Atocha, levantada en el siglo XIX por el mismo constructor que construyó la Torre Eiffel de París, Gustave Eiffel. Aquí la tienen, considerada una de las estaciones de tren más hermosas de Europa, en esta arquitectura del hierro y del cristal. La están ampliando, por eso ven que hay algunas grúas, pero está en pleno funcionamiento. Y aquí la glorieta del emperador Carlos V, decorada con esta fuente del siglo XIX, pero fíjense, a mano derecha, el fastuoso palacio que tenemos decorado con esas altas estatuas. En lo más alto es la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España. Ya veo las banderas moradas, mañana es el Día de la Mujer, por eso están las banderas moradas puestas. Pues este es el Ministerio de Agricultura, un ministerio abierto en el siglo XIX, y hacia la izquierda la fuente del siglo XIX, la fuente de la Alcachofa, y atrás el edificio del Reina Sofía. En esta glorieta del emperador Carlos V es donde comienza el Paseo del Prado. Ahora está un poquito pelado el Paseo del Prado porque es invierno, pero si vienen ustedes en primavera esto está todo lleno de flores, pero bueno, está bonito, está bonito. Vamos a recorrerlo entero. La mayor parte de los árboles que van a ver fueron plantados aquí hace 300 años por los reyes de España. Y el primero de los jardines que van a ver justo aquí, a mano derecha, el Real Jardín Botánico. Es uno de los jardines botánicos más antiguos del mundo. Los reyes de España plantaron aquí plantas de todas las partes del Imperio Español en esa época. Así que encontramos plantas americanas, asiáticas, africanas. Aquí está la Puerta Real, a mano derecha, el Real Jardín Botánico. Bien, el siguiente de los edificios que vamos a ver en este Paseo del Prado es el edificio más importante de todo Madrid, el famoso Museo del Prado. Es el octavo museo más visitado del mundo, lo van a ver a la derecha en un fantástico edificio neoclásico del siglo XVIII. Aquí se guardan las famosas meninas de Velázquez, las obras de Goya, de Tiziano, de Tintoretto, de Fray Angélico, Rafael, Miguel Ángel, los grandes de la pintura en este fastuoso museo. Aquí vemos la fachada principal con la estatua de Velázquez en el centro, el Museo del Prado, la pinacoteca más importante de España y una de las pinacotecas más importantes de todo el mundo, el Museo del Prado. Bueno, está el día un poquito, se decoró con fuentes, con monumentos, con palacios, y vamos a ver una de esas fuentes, la primera de las fuentes, la fuente del dios de los mares, la fuente de Neptuno. Es una fuente con 300 años de historia y está hecha totalmente en mármol de Carrara, que era el mármol más caro en esa época. Eran fuentes monumentales, pero la gente venía a recoger el agua para llevársela a casa en esa época, venían con cántaros a estas fuentes y así se llevaban el agua a casa. Le vamos a dar la vuelta entera a la fuente para que la vean bien, les va a quedar a mano izquierda. El dios